Bueno, bienvenidos a Producción Nacional, les agradecemos a todos que nos estén acompañando esta noche y por supuesto la noticia que ha sido noticia mundial desde la semana pasada, que no nos vemos, es el nombramiento, ¿no? La elección del nuevo Papa Francisco I o Francisco, que es del cardenal Jorge Mario Bergoglio. Para todos los argentinos es una gran alegría. Es una época de jolgorio, de felicidad, primero por el hecho de que sea el primer papa americano y por supuesto que sea un papa argentino. O sea que nos da a todos los argentinos una gran alegría, una gran fe por las características del cardenal Bergoglio, que ha sido un hombre muy humilde en su vida, en su trayectoria, en su forma, muy preocupado por la situación social y bueno, y el hecho de que sea Papa en este momento genera un cambio muy grande, no solo para todos los argentinos, sino para el mundo. Y por supuesto nos reviste a todos de una gran alegría y una gran fe, especialmente los que somos creyentes. Así que nos gusta esta noticia, sé que va a ser un elemento fundamental para la Argentina, especialmente para nosotros que veníamos de una época muy de contrariedades, de enfrentamientos, de psicosis, de situaciones económicas terribles, de disparidad en la distribución de la riqueza, de disparidad en la distribución intelectual. Y por supuesto, el hecho de que llegue un prelado de esta naturaleza al papado vaticano implica no solo sus características de humildad, sino que nos va a hacer a todos un poco pensar. Y nos va a hacer un poco bajar un cambio y pasar a la realidad. No sé si será el último papa, el penúltimo papa o cómo vendrán las profecías que hemos seguido o que siguen muchos argentinos y en el mundo. La única realidad es que el hecho de que en un mundo donde hay una gran desconcierto social y una gran disparidad económica, con una gran pobreza también y una concentración de riqueza en tan pocas manos, el hecho de que un prelado de esta naturaleza bregue por la humildad, por la paz y por los pobres, es llamativo y es importante, especialmente a los poderes mundiales, especialmente a los soberbios, especialmente a los que hablan de qué hacen, pero en realidad no hacen nada, que es lo que pasa mucho en nuestro país, especialmente en la política nacional. Para este tema y muchos otros temas económicos que creemos que es muy importante, tenemos la visita de Carlos Kikuchi. Carlos, muchas gracias por estar acá en Producción Nacional. No, muchas gracias por invitarme. Este canal se llama TLV1, que es toda la verdad primero, o sea que no tenemos ningún reparo, es internet y podemos hablar a piacere, como diría el italiano. Me parece muy bien. Carlos por supuesto tiene un programa que se llama Cuento Chino en Radio El Mundo. Es licenciado en Comunicación Social y graduado de la Universidad de El Salvador, jesuítica, ¿no? Jesuita, tuve inclusive la suerte, porque yo me gradué hace ya tres décadas, así que tuve la suerte de tener durante 3 años diferentes al propio Ismael Quiles como profesor. Ah, claro. Uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Y sociólogo, era extraordinario. Bueno, fue funcionario de Obras Públicas en el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Y también fue funcionario en las Naciones Unidas, en el área ONUDI, Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Suiza. En Viena. Viena, en Alemania. Bueno, Austria. En Austria. Mira, mi geografía está fallando. Bueno, siempre nos pasa. Son primos hermanos. Son primos hermanos, siempre quedo ahí. Carlos, gracias por estar. No, la semana pasada la tuvimos a tu madre en 8910, que sí, es sabía. programa político, y sabía. La verdad que fue muy bueno, fue muy valiosa tenerla. Sí, es muy interesante, una mujer extremadamente preparada. Preparada, un mundo también, tiene un mundo y mucho conocimiento preparada. La verdad que un muy buen nivel para que pudimos conversar y dialogar bastante. Carlos, quisiera ver un poquito qué pantallazo ves, te dejo ahí en el aire para después ir puntos por puntos algo. ¿Cómo ves la Argentina de hoy? ¿Qué situación la ves con este mensaje nuevo, este hecho nuevo en el Vaticano? Y también... Bueno, yo creo que la llegada de Jorge Bergoglio
al Vaticano va a provocar un impacto muy fuerte, no solamente en la Argentina, sino en todo el continente americano, ¿no? Es el primer papa no europeo en 2000 años de historia que tiene la Iglesia, con lo cual, en alguna medida, la Iglesia espiritualmente se va a terminar trasladando a Latinoamérica, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿no? Con la reacción de la gente. Este fin de semana me comentaban que ha sido realmente récord la concurrencia de fieles a las iglesias, todas las iglesias llenas. Va a provocar un fuerte impacto, ¿no? Y a medida que pase el tiempo, si Dios quiere, y con las visitas que haga seguramente, este es un papa que, si bien es un hombre extremadamente preparado intelectualmente, este es un papa de la calle, ¿no? Es un papa que ha funcionado, inclusive cuando era cardenal primado de la República, como una suerte de cura párroco. No era un hombre de quedarse en la catedral, era un hombre de caminar todas las villas, de estar cerca de la gente pobre, es un hombre que lleva a la iglesia hacia la gente, y creo que por las señales que ha dado es su intención de hacer lo mismo con el Vaticano y toda la iglesia en general, ¿no? Así que sin duda alguna va a provocar un impacto. La Argentina hasta ahora, o la situación que yo veo de la Argentina, veo una Argentina políticamente muy complicada, con un poder ejecutivo muy fuerte en términos políticos, que marca la agenda en forma permanente. No importa si la oposición está a favor o en contra de las cosas que plantea el gobierno, lo que se discute políticamente es siempre la agenda del gobierno. El gobierno tira el tema YPF y se discute el tema YPF. Tira el tema cepo cambiario, se discute a favor o en contra. Antes lo hacían los grandes medios de comunicación, Clarín, Nación. Pero hoy por hoy no hay, digamos, es el dueño en forma excluyente de la agenda política. Claro. Con una economía que se le ha complicado, ¿no? Es decir, hasta el año 2008, la economía argentina, que venía de una catástrofe como fue lo del 2001, estábamos tan abajo que todo era crecimiento. Crecíamos a tasas chinas, la productividad era realmente importante. Bueno, después con la caída del mundo, esto se ha frenado y la bonanza que hubo hasta esos años hoy ya no existe. Entonces, para darte, digamos, así como sintético, veo esto, ¿no? Un gobierno políticamente muy poderoso, controlando absolutamente los temas de agenda en términos políticos, y económicamente muy complicado, y con serias dudas de cuál va a ser la salida, ¿no? En esos términos, en términos económicos. Da la sensación que se están profundizando lo que ellos llaman el modelo, y que, bueno, esto cada vez está siendo más inviable, una salida ortodoxa de lo que debiera ser la inflación, que es el principal flagelo que tenemos, y los problemas que hay de ingresos y de caja. Estamos viendo una presión impositiva sobre la sociedad que es abrumadora, jamás conocida anteriormente, aumentos en los impuestos provinciales y municipales por encima del 100-150% sobre los contribuyentes, generación de impuestos nuevos permanentemente, elevación de las tasas tributarias. Creo que, digamos, la sociedad en este sentido está llegando a un límite que no da más, ¿no? Estamos viendo olas de pedidos de cautelares para frenar este tipo de cuestiones. Así que, bueno, hay un gran interrogante para mí en términos de cómo va el gobierno a lograr, digamos, hacer más sustentable el tema económico y frenar un poco esta inflación, que es el principal problema que estamos teniendo, ¿no? Así que mal en lo económico, y en lo político muy fuerte, con una oposición lamentablemente todavía completamente atomizada,
que no logra, por el momento, no termina de lograr articular. Estamos viendo algunas cuestiones, como el caso de Elisa Carrió con Pino Solanas, o el intento que están haciendo algunos intendentes del conurbano, como Jesús Carilino en Malvinas, Gustavo Pose en San Isidro y otros. Está el interrogante, qué es lo que va a hacer el opositor que más mide en este momento, que es Francisco de Narváez, si finalmente va a terminar apoyando al gobernador Scioli o va a cerrar algún acuerdo con estos intendentes. Y tampoco tenemos en claro qué van a hacer Daniel Scioli y Sergio Massa, ¿no? No tanto por Scioli, que es su deseo permanecer dentro del Frente para la Victoria, pero bueno, está un poco condicionado con los pasos que dé el intendente de Tigre. Así que bueno, ahí está, ¿no? Políticamente bien por ahora y económicamente mal por ahora. Esto es un poco el corte de la Argentina para mí, si querés, sintético de hoy, ¿no? Ahora recién decías, vamos a ir porque hiciste un pantallazo muy valioso de todo. Cuando hablas del crecimiento que tuvo la Argentina y ahora está haciendo una meseta o yendo para abajo, porque ya no es lo mismo que en los últimos 8 años que había un crecimiento en tasas chinas, como decían, ¿no? ¿Eso es que es un producto de que el mundo ya no está requiriendo nuestros productos? ¿No tenemos a quién vender? ¿O hay una falencia muy grave en la economía, digamos, de políticas económicas locales? Mira, yo no sé falencias o no, lo que sí te puedo decir, como dato objetivo, la política económica que llevó adelante el expresidente Néstor Kirchner era una política económica que no tenía restricciones de tipo cambiarias, no tenía demasiado compromiso para que vengan inversiones, si bien ya habían empezado, digamos, los problemas con los organismos internacionales de crédito, se dejó de avanzar en la solución de la deuda con el Club de París y un montón de cuestiones, los datos del INDEC, etcétera, etcétera, que bueno, eso obviamente dificulta la decisión del mundo de invertir en un país donde, digamos, los números estadísticos no son creíbles y donde la deuda soberana que tiene el país con determinados organismos no está del todo arreglada. De ahí, ahí empieza la madre del borrego. La Argentina no tiene acceso a los mercados de capitales. Cada vez que tiene que ir a pedir plata, termina pidiéndosela a un Chávez en Venezuela, a tasas realmente usurarias. Se le ha pagado a Chávez tasas del 16%. Grecia, un país que todo el mundo sabe que es inviable, que no va a poder pagar. Sin embargo, mantiene su voluntad de hacerlo y todo lo más, está colocando, por ejemplo, la semana pasada, colocó 500 millones de euros, le ofrecieron creo que 5.000 y los colocó al 5 y pico por ciento. Nosotros no logramos colocar a menos de 16. Esto es un poco un problema realmente importante. Estamos viendo el problema de Vale, una de las principales inversiones que hay en la República Argentina, la más grande sin duda alguna de Brasil. Estamos hablando de casi 6.000 millones de dólares, de los cuales ya se han invertido en nuestro país unos 1.800 millones, pero bueno, una inversión, reitero, que está proyectada a 10 años en 6.000 millones de dólares, con la diferencia de tipo de cambio de 8,08 que cerró hoy el paralelo a 5 pesos con 10,5 que cerró el día de hoy, evidentemente Vale lo que pregunta es, yo traigo dólares genuinos al país, ¿a cuánto los entro? ¿A 8 o los entro a 5? Pues si los entro a 5, mi inversión, que debiera ser de 6.000 millones de dólares, terminaría costando 10.000 millones de dólares y eso para nosotros es inviable. Y el segundo tema es, ¿cómo hago yo para remitir utilidades a mi casa matriz? ¿Cuáles son las utilidades que voy a poder derivar? Bueno, este tipo de cuestiones que en principio se iban a zanjar el día 7 en una reunión, una cumbre en el Calafate de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par brasileña Dilma Rousseff, no pudo ser porque justo ocurrió
la muerte de Hugo Chávez. Entonces quedó en la nada eso, y bueno, ahí está, ¿no? La principal inversión probablemente en la República Argentina, no sé si es esa o la de Paralamas, totalmente frenada, y yo creo que casi es un hecho que Vale se va del país. Entonces, este tipo de cuestiones son los que hacen que haya restricciones fenomenales en la economía. Y después, bueno, el peor de todos los problemas es la enorme y tremenda crisis energética que vive la República Argentina, producto de malas políticas en este sentido, que han provocado que la Argentina el año pasado haya tenido que importar cerca de 10.000 millones de dólares, provocando un desfasaje en la balanza comercial tremenda, que ha provocado que el gobierno se vea obligado a restringir importaciones, se generan todas estas distorsiones en términos de que muchas de esas importaciones se hacen a través de lo que son bienes de capital, es decir, hoy en un mundo globalizado ninguna empresa fabrica el 100% de sus piezas en ningún país. La industria automotriz, que es el caso más emblemático, las luces se fabrican en Malasia, las cajas de cambio en Argentina. Si se hace el 20% en Argentina es mucho. Entonces, han llegado a producirse situaciones insólitas, como que una línea de autos entera queda frenada porque no se permite el ingreso de una pieza en particular, que es la que hace falta para terminar el automóvil, ¿no? Pero todo este tipo de cuestiones son las que me parece han ido contribuyendo a que la economía se vaya complicando, ¿no? Y obviamente todas estas cuestiones que hablábamos de inseguridad jurídica también han provocado en alguna medida una fuga de capitales fenomenal en los últimos años, producto de la inflación, producto de reglas de juego no de todo claras, de estadísticas que no se sabe muy bien cuáles son. En fin, lo que está complicando la economía, volviendo al principio de la charla. Vamos a hacer un cortecito, vamos a volver enseguida con Carlos Becucci hablando un poquito más de todo esto. Me interesaría saber si Argentina, en el fondo, siempre estuvo regulado su calificación a través de empresas como Standard & Poor's, etcétera, que son las que califican si Argentina está en condiciones de recibir o no préstamos, es decir, los riesgos que hay en la inversión. Cuando esa misma empresa, por ejemplo, calificó a empresas norteamericanas y otras situaciones en forma fantástica, y se generó la burbuja financiera y la explosión en el 2008. Pero quiero un poquitito de eso, que de alguna manera lo que nos afecta a nosotros también en relación a quién tiene razón, ellos, nosotros, ¿no? Un poquito de todo eso. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Ahora seguimos aquí en Producción Nacional con Carlos Kikuchi, periodista y bueno, gran conocedor en temas económicos. Y la pregunta que quedó en el bloque anterior era en relación a estas calificadoras de riesgo que están. ¿Cómo ves? ¿Quién tiene más la culpa? Es decir, ¿están fuera de foco ellos o nosotros? Las calificadoras de riesgo son instituciones que son muy útiles porque alguien tiene que definir, digamos, cuáles son los parámetros con los que se mueve la economía. Sin embargo, como vos bien señalabas, en el caso de Standard & Poor's, Fitch, Enron, todas las grandes empresas, ellas han ido calificando a distintas empresas y entidades financieras, sobre todo en los Estados Unidos, como empresas AAA, y finalmente muchas de ellas terminaron muy comprometidas con la crisis financiera del año 2008, con lo cual su reputación también se ha visto afectada. Pero yo creo que la capacidad de un país de tener acceso a los mercados de capitales internacionales, si bien, digamos, la nota o la calificación que te ponga una calificadora de riesgo es importante, no es lo más importante. Lo más importante, insisto, es lo que hablamos al principio. Lo más importante es un país que tenga sus cuentas en orden, que tenga sus deudas en orden, que el mundo tenga en claro que ese país tiene la vocación firme de honrar sus compromisos y de resolver esas cuestiones. Entonces, cualquier país del mundo que esté en esta línea no va a tener ningún problema en acceder a los mercados internacionales de crédito. Te estoy diciendo, por ejemplo, que países como Grecia tienen acceso a los mercados internacionales de crédito. Bolivia mismo
ha colocado a fin del año pasado una cantidad muy importante de millones de dólares al, si mal no recuerdo, 4,5 o 5%. ¿Y esto por qué? ¿Porque Bolivia es un mejor país que el nuestro? No sé, no lo creo. Lo que sí sé es que Bolivia honra sus compromisos, paga sus deudas y le hace ver al mundo que lo va a hacer y lo está haciendo. Nosotros, por el contrario, tenemos todavía sin resolver el tema del Club de París, tenemos todo este lío con la Cámara de Apelaciones de Nueva York y el juez Griesa en términos de los juicios que nos están haciendo los bondholders que quedaban afuera del mercado de crédito. Entonces, bueno, ante esa realidad, ante la realidad además de aquel que a pesar de ello dice, como por ejemplo Vale u otros, no conozco a la gente de Vale, simplemente por el ejemplo que estamos hablando, dice, a pesar de todo ello yo creo en la Argentina y quiero meter mi dinero. Ahora, cuando meto mi dinero, en el mundo ese dinero vale 8, acá adentro me lo toman a 5. Y después si es que queda alguna utilidad y la quiero repatriar, o por lo menos un porcentaje de ella, se me ponen trabas. Entonces digo, bueno, este es un país que no sé si me interesa invertir. Por ahí mi dinero me lo llevo, no sé, a Europa del Este, o me lo llevo a otro lugar a donde sienta que jurídicamente estoy un poco más protegido. Bueno, tapar por lo menos la minera esa de potasio y esperar a mejores vientos. Por lo tanto, respondiendo a usted, sí, lo de las calificadoras es importante, pero no es lo que define, digamos, estas cuestiones, ¿no? Vos sabés que hay una cuestión que hace mucho tiempo debate un sector de la sociedad, especialmente los nacionalistas, peronistas, que en su mayoría consideramos que la deuda externa es ilegítima, fraudulenta, tomada por un gobierno de facto, sin aprobación del Congreso, en fin, toda esta cuestión que se fue pagando y que, bueno, se fue abultando a través de las renegociaciones. Ahí incluye el Club de París, que es un club privado que no entra dentro de los mismos lineamientos del Banco Mundial, Fondo Monetario, sino es un pool de dinero de varios países europeos. Y el gobierno que se afana no de afanar, pero también de criticar al gobierno militar está dispuesto a negociar y pagarlo. Mientras que un sector de la sociedad dice, ¿por qué hay que pagar si eso es ilegítimo? ¿Cuál es tu visión en relación a esa ilegitimidad de la deuda? Bueno, esa es una discusión. ¿Habrá que pagar lo que es legítimo y lo que no? Eso es una discusión muy, muy vieja y mi visión de la cosa es la siguiente, es decir, la deuda que asume un país en forma ilegítima, legítima o como fuera, ese país debe honrarla. Después internamente hay que revisar por qué se tomó esa deuda, quién tomó esa deuda, por qué lo hizo, y judicialmente tomar, digamos, las decisiones que correspondan al respecto. Pero ilegítima o no legítima o lo que fuere, yo honro mis compromisos. A mí me puede parecer bien o mal que me aumenten, no sé, el 150% la tasa de un impuesto. Ahora, mi deber como contribuyente es pagar ese impuesto y luego, bueno, si no estoy de acuerdo, ir a la justicia y manejar el tema en forma, digamos, por la vía legal. Pero mis compromisos los debo honrar, ¿no? Y esto es lo que mira el mundo en un país, es decir... ¿Sabes que hoy estamos atados a eso y hoy estamos atados a la eso. inversión? Hoy estamos atados a eso porque hay 208 países, entiendo yo, en el mundo, de los cuales hay muy poquitos donde todavía, digamos, estas cosas se discuten. Entonces, cuando el Concierto de las Naciones fija reglas, estemos de acuerdo o no con ellas, pero son reglas que están fijadas, y el desarrollo y la inversión entre países en forma global se lleva adelante a través de esas reglas y esas normas. Bueno, si uno pretende formar parte de ese mundo y contar con los beneficios que ello contrae, tomar, por ejemplo, dinero barato, a muy largo plazo,
ese tipo como hace, por ejemplo, no te digo Estados Unidos, como hace Brasil, como hace Chile, como está haciendo Perú. Vos fijate Perú, un presidente como Ollanta Humala, un hombre que estaba a la izquierda de Evo Morales, un hombre al que el mundo capitalista le tenía pánico. Hoy es, sin duda alguna, el país de América Latina que en porcentaje recibe más inversiones. ¿Por qué? Porque bueno, independientemente de las Una cosa son las políticas, impresiones, otra cosa es tomar deuda. bueno, Tiene... cuando vos tomás inversión, o sea, la gente te invierte Mm, cuando vos tenés tus cuentas en orden, ujú. digamos. ¿Eh? Vos tomás deuda, vos la vas pagando, no tomás deuda, pero la tenías y la vas honrando. Eso es lo que hace a la credibilidad, digamos, del país. Después, ¿quién la tomó? ¿Cómo la tomó? ¿Si la robó? ¿No se la robó? ¿Si se la llevó? ¿Cómo lo hizo? ¿Si lo hizo a través del Congreso? ¿Quiénes fueron los que votaron? ¿Por qué lo...? Digo, ese es otro tema, digamos. De las fronteras para afuera eso no importa. Eso no importa. Es lo mismo que si nosotros le prestáramos dinero, suponete, a Venezuela, o si se lo prestáramos a Uruguay, y en Uruguay empezara, o en Venezuela tuvo un debate si la deuda que contrajo con Argentina legítima. Yo te presté la plata, convenimos en hacerlo, quedamos que me lo ibas a hacer un interés en tanto plazo, digamos, después internamente. Más allá de que vos prestes la plata y de repente sepas que cualquier plata o dinero que se presta tenés que estudiar si el país te lo puede pagar, no te lo puede pagar, y al mismo tiempo si una empresa tiene digamos, el directorio que determina si paguemos, si el directorio lo consideramos no solo a los ministros y todo, sino también consideramos a los legisladores que no Bueno, estaban en su momento. pero ¿Puede la esto, empresa prestar? Es decir, ¿puede un un gobierno, organismo y internacional lo hacen porque se hacen los estudios, violentar sus propias cartas, digo? se hacen los estudios pertinentes. Y para eso está la democracia, es decir, para eso está el Congreso de la Nación. Insisto, podemos estar de acuerdo o no con las distintas decisiones que se toman, pero bueno, este, como decía, como decía, creo que fue Churchill, la democracia es el peor sistema de todos. Digamos, es un mal sistema, pero es el mejor de todos. Sí. Entonces, bueno, es imperfecto, pero bueno, las leyes se sancionan, las cosas se aprueban y es así. Es decir, cómo te lo puedo poner? Si mi hijo en algún momento, uno de mis hijos se mandara una macana, ¿viste? Y yo tuviera que salir, digamos, a- en su ayuda, y yo puedo, ¿no? ¿Viste? Estar completamente en desacuerdo con lo que hizo, puedo querer matarlo, pero Si te digamos, vienen a reclamar, vos como padre tenés la responsabilidad tenés, de cumplir. tenés las responsabilidades para cumplir, es decir, es, es, es así, Sí. nos puede gustar o no, Y pero habría que es ver así, internamente, como es así. decías, y Y analizar después bien. internamente harás, digamos, todas las investigaciones del caso y bueno, si hay responsables, si se ha cometido algún delito, si ha habido alguna cosa, bueno, Ya estarán todos muertos para esa ¿eh? época, estarán todos muertos. Decime, Carlos, recién hablábamos un poquito de si el país tiene confianza o no tiene confianza para las inversiones. Yo te pregunto, internamente, esta especie de modelo que todavía nadie entiende qué es, eh, hace agua por la inflación, es decir, todo lo que está carcomiendo el salario de la gente, qué sé yo. Eh, pero vemos por el otro lado que hay un derroche enorme de dinero. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, Fútbol para Todos, Bueno, contratos millonarios de es que artistas. son las dos Mm, caras de una misma moneda. mm, Es decir, en la Argentina vivimos un proceso inflacionario muy elevado porque el gasto público no para de crecer y es muy elevado. ujú. Entonces, en la medida en que no se frene y se achique el gasto público, no se puede frenar y achicar el proceso inflacionario, porque al agrandarse el gasto público, ya sea, como hablábamos hace un rato, comprando energía que debiéramos estar produciendo aquí en nuestro país, o como decís vos, financiando empresas, como puede ser el caso de Aerolíneas Argentinas, o si querés, la cuestión del fútbol para todos, o todo este tipo de cosas, al no haber ingreso de divisas genuino por inversiones,
La única forma que tenés de solventar ese gasto es emitiendo moneda. Y cuando vos emitís moneda, sin respaldo, y la gente, y la gente no tiene confianza en su moneda, la gente se fuga a cualquier otra cosa, como por ejemplo al dólar, o a la compra de bienes durables, o a lo que fuere. Y ahí tenés la inflación. O sea, en la medida en que vos no resuelvas estos problemas que son grandes y son graves, y que a medida que pase el tiempo van a ser más complicados de resolver, la inflación no la vas a poder parar. ¿Vos crees que el hecho de la emisión de esta tarjeta que por alguna forma el secretario de Comercio Interior Moreno está impulsando Yo creo que ha sido descartado de plano porque puede reemplazar, digamos, dinero y la gente se vuelca al plástico un poco como si fuera un bono? No, porque el plástico existe. Yo creo que con esta medida ¿Qué es competir con los bancos? ¿Qué es? Con esta medida yo creo que lo que se intenta es que el sistema financiero reduzca la tasa de comisiones que le cobra a los supermercados por las transacciones con tarjeta de crédito, que creo que hoy está en el orden del 3%. Entonces lo que se está buscando es que el sistema bancario baje de ese 3 a un 2 o un 1%, cosa que es muy difícil, ¿no? Porque hay una serie de costos que tiene, digamos, toda esa operatoria. Pero a mí me da la sensación que tiene más que ver con una advertencia a los costos de intermediación que tienen, digamos, todas estas tarjetas del sistema financiero, a una cuestión de que se intente avanzar sobre una tarjeta única emitida por el Banco Nación, porque me da la sensación que la instrumentación de semejante medida hoy por hoy es absolutamente inviable, ¿no? Y decime una cosa, entonces, ¿no considerás que igual esa tarjeta puede ser el reemplazo de dinero genuino? Es decir, el gobierno para no dejar de imprimir. Esa tarjeta lo que haría, digamos, de ser factible hacerlo, cosa que yo insisto, creo que hoy es imposible hacerlo, sería reemplazar a las distintas tarjetas de crédito, como pueden ser Visa, América, Mastercard, Cabal, cualquiera de ellas, en la compra de supermercados, que en el gasto de los ciudadanos es un porcentaje altísimo de su consumo en tarjeta. Es decir, iría, digamos, es una medida que iría directamente al corazón del negocio financiero. Porque hoy por hoy la emisión de tarjeta de crédito es uno de los grandes negocios de los bancos, y dentro de ese gran negocio de los bancos, la compra en supermercados se lleva la mayor parte. Es dinero virtual, del cual se maneja mucho. ¿Y eso cómo lo consideras? Como que el gobierno, bueno, ya está descartada, dijiste esa... Yo entiendo que está descartado por su imposible instrumentación en este momento. Tal vez es un éxodo que se genera de cuentas bancarias al Banco Nación, de repente, tomar el monopolio. La inversión que habría que hacer para instrumentar un sistema de tal magnitud. Yo no sé cuántos argentinos tienen tarjeta de crédito, pero entiendo que pueden ser entre 13 y 15 millones de argentinos. Y generar un nuevo sistema para que 15 millones de argentinos empiecen a utilizarlo, y me parece que es una inversión hoy no viable para el gobierno nacional. Bueno, hicieron no sé cuántos millones con la SUBE. No, sí, pero una cosa es la SUBE y otra cosa es una tarjeta de crédito. Hacer claro. Decime una cosa, en tema de inversiones vemos YPF, por ejemplo, que ahora necesita 5.000 millones para desarrollar Vaca Muerta, que es una de las mayores reservas que supongo tiene el país, si es que todavía no se consideró el mar argentino, ¿no? Que por litigio, supongo, con la presencia británica en las Islas Malvinas, no se ha dado todavía por explotar, pero aparentemente es una de las reservas más grandes en el mundo. En Vaca Muerta, ¿vos crees que necesitamos dinero extranjero para poder desarrollar algo que tenemos acá y tenemos maquinaria propia, gente, mano de obra? Es decir, todo está acá. No sé si necesitamos dinero extranjero. Digamos, la triste verdad es que no lo tenemos nosotros. Nosotros no tenemos como país el dinero necesario para hacer semejante inversión. Entonces, solamente recurriendo
a sociedades con otros países o el sector empresas. privado, se podría realizar. Hoy las cuentas en la Argentina no dan como para que seamos autosustentables en este sentido. Es por eso que se están haciendo esfuerzos enormes para lograr estas colocaciones. Yo en lo personal estoy absolutamente en desacuerdo con que se haya expropiado YPF, ¿no? Es mi apreciación personal. ¿Lo hubieras dejado en manos privadas como estaba? Yo lo hubiera dejado. ¿O lo hubieras confiscado todo? Yo lo hubiera dejado exactamente como estaba. No sé si se lo hubiera dado a Repsol. Creo que Repsol, de todas las empresas a las que se le podría haber dejado la empresa, era sin duda la más amigable, por así decirlo, con los funcionarios de turno. Pero bueno, una vez hecho eso, yo no hubiera complicado más la cosa. Lo que sí, tal vez no hubiera hecho jamás, es dejarles sacar arriba del 90% de las utilidades. Esto me pareció una medida realmente sorprendente. Y lo hicieron justamente ¿Eso estás hablando de ahora, en este último, en los últimos balances? ¿O? No, esto fue cuando se privatizó. El gobierno nacional decidió dejar en manos privadas el 15% de la empresa sin que se ponga ese dinero. ¿Cómo se paga ese 15%? Con el retiro de utilidades. Que es el caso de la compra de los Eskenazi, el 15%. El tema de los Eskenazi, el tema... Bueno, pero el gobierno para poder lograr eso no hizo la vista gorda en relación a los balances. El gobierno lo que hizo fue permitir el retiro de prácticamente el 100% de las utilidades. Esto a mí me pareció... ¿Vos hubieras privatizado YPF? Estaba en condiciones óptimas en el gobierno menemista, antes del gobierno menemista, ¿no? Yo no sé si hubiera privatizado o no. Hoy hay un gran debate en torno al tema de las privatizaciones. Durante muchos años se pensó que los estados no eran eficientes a la hora de conducir empresas. Vino toda una onda privatizadora. Hoy el mundo lo que está demostrando es que se pueden tener empresas estatales que sean exitosas. Generalmente, digamos, lo que se utiliza son empresas estatales con capitales mixtos privados, como es el caso, por ejemplo, de Petrobras y de otras. Hay un debate muy fuerte en torno a cuáles son los recursos estratégicos que pueden estar en manos 100% de los privados o cuáles son aquellos donde el Estado debe tener su pata. Yo ahí, digamos, no me metería, digamos, no lo veo como una cuestión así tajante. Insisto, ¿no? Hay casos muy exitosos de empresas estatales que con capitales mixtos privados funcionan muy bien y los gobiernos retienen, digamos, el control sobre esos recursos estratégicos. Tenemos el ejemplo de Telefónica y tenemos otros ejemplos de empresas estatales extranjeras que compraron las empresas estatales argentinas y las supieron administrar bastante bien. Quiere decir que el Estado tan malos no son. Decime una cosa, ¿verías con agrado que exista un empresariado argentino comprometido con el país, de verdad? Como por ejemplo vemos, qué sé yo, la Boeing en Estados Unidos, las grandes compañías. Esa es otra discusión acerca de el nivel profesional del empresariado en la República Argentina o en otros países. Es cierto que cuando yo tuve, al ser funcionario de Naciones Unidas, en la parte industrial justamente, tuve la oportunidad de conversar en varias oportunidades con distintos empresarios, tanto de la FIESP en Brasil como empresarios italianos, cuando se hizo el acuerdo durante nuestra gestión con los indios, con una inversión que hizo Fiat de más de $1.000 millones en ese país para montar plantas industriales. Y cuando vos ves esos empresarios, claro, vos decís, bueno, estamos frente a gente que está tremendamente comprometida con los intereses de sus países,
Y hay veces que vos hablás con los empresarios argentinos y notás, digamos, muchas diferencias con respecto a aquellos, ¿no? Pero por el otro lado, Han tenido experiencias nefastas pero también. por otro lado, claro, vos vas a Brasil y ves que nadie compra dólares porque todo el mundo cree en el real. ¿Por qué? Porque el real, digamos, las monedas, como vos bien sabés, son instituciones muy importantes de los países, casi te diría la más importante. En Brasil, la institución real es muy respetada, muy cuidada, muy bien administrada. Entonces, el brasileño no compra dólares, no compra casas ¿Es en cultural también dólares. eso? Bueno, porque hay una moneda confiable. No vayamos al dólar, vayamos al yen japonés. Nadie compra dólares, todo el mundo vive y hace todas sus cosas en yenes. Lo mismo sucede en Europa, nadie se le ocurre comprar dólares, todo el mundo vive y hace sus cosas en euros. ¿Por qué? Porque la ciudadanía cree en esas monedas, tiene confianza en esas instituciones, porque a través de los años, los distintos gobiernos que ha habido, más de derecha, más de izquierda, no importa, han sabido cuidar y preservar el valor de esas monedas. En la Argentina, cuando vos ves que hay una devaluación cada 10 años, que cada 10 años hay un descalabro, que tenés una inflación del 25%, y la gente, digamos, por más que quiera creer en la institución peso, trata de resguardar el valor de sus ahorros. Entonces, ¿qué hace? Bueno, el que no compra dólares trata de comprarse un paquete aéreo antes de que suba el dólar. El que no se compra paquete aéreo trata de cambiar el auto si puede, y si no puede cambiar el auto se compra un plasma, y si no puede comprar un plasma va y se compra $100. Pero básicamente pasa porque es fundamental que las sociedades tengan confianza en el valor de su moneda. Última pregunta Sí. y ya nos vamos. Quería preguntarte, bueno, ahora la asunción del nuevo Papa, que demuestra humildad y que tiene toda esta espiritualidad tan particular que creo que el mundo no está tan acostumbrado ya hoy. ¿Vos crees que eso puede gestar algún tipo de efecto contagio en nuestros gobernantes, que vemos el despilfarro de dinero, vemos de repente las autoridades en un lujo desmedido frente a una sociedad que tiene un 30% de pobreza? Bueno, ¿Crees que en eso afecta? ¿qué es lo que vaya a suceder con este Papa? Es muy difícil, Dios dirá. Es muy difícil determinarlo. Sí podemos ver algunas cuestiones que ya han sucedido. La llegada de este Papa ha sido una bocanada de aire fresco, ha generado una enorme alegría, ha generado muchísima esperanza, ha puesto a la Argentina por primera vez en décadas en la tapa de todos los diarios con una buena noticia, ¿no? Yo creo que la autoestima de todos nosotros ha crecido un poquito del miércoles a la fecha, y sin duda alguna la elección de un papa latinoamericano, volviendo al inicio de la charla, va a generar, digamos, un impacto muy fuerte, no solamente en nuestro país, sino en toda América, porque es la primera vez en la historia que hay un papa no central, y además este es un papa que históricamente lo ha demostrado durante toda su carrera como sacerdote, es un papa de caminar. Él va a llevar la iglesia hacia la gente, digamos. Estos han sido sus palabras en las últimas 72, 96 horas. Y bueno, es un papa que ha demostrado que es un gran comunicador, ha cautivado y embelesado a 6.000 periodistas el otro día. Es un papa que a minutos de haber sido electo sale a la plaza y en vez de darle la bendición se inclina ante el pueblo y pide la bendición del pueblo. Ha hecho cosas realmente importantes, y la iglesia es una institución que se maneja mucho con los símbolos, ¿no? No ha permitido las estolas de lujo, no ha permitido
utilizar la cruz de oro, mantiene su cruz de hierro de obispo, no quiere los zapatos blancos coquetos que usan los papas, usa sus viejos tamangos, se acerca a él a la gente, no permite que, o sea, no deja, no se sienta en el trono. ¿Tiene signos peronistas entonces? Es un hombre que viene del peronismo, sin duda alguna, es un hombre que viene del peronismo, pero fundamentalmente es un hombre que ha trabajado toda su vida para tratar de mejorar la situación de los más necesitados y lo ha demostrado. Lo ha demostrado, hay infinidad de anécdotas de quien se te ocurra. Tengo colegas que te cuentan que ya siendo cardenal primado de la Argentina, él los ha acompañado al baño, les ha prendido la luz, otros que lo han ido a ver y llegan un sábado a la tarde a la catedral, tocan el timbre y no hay ningún portero, sale él a abrir el portón, ¿no? Me ha pasado es un tipo muy particular. Me ha pasado a mí. He llamado y me ha atendido directamente. Un tipo muy particular. Increíble. Así que sí, yo creo que va a tener un fuerte impacto y creo que cuando venga ahora, no sé si lo va a hacer en septiembre para la beatificación del cura Brochero, que él impulsó y aprobó Ratzinger en diciembre pasado. Así que seguramente como impulsor él de la beatificación viaje al país, o si lo hará ahora en julio, tengo entendido que va a concurrir a Brasil y a otros países a una serie de reuniones y la presidenta Cristina lo ha invitado. Pero bueno, sea en la oportunidad que sea, creo que vamos a ver un fenómeno de masa jamás visto no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Carlos, mil gracias por haber acompañado aquí en Producción Nacional. Espero que nos juntemos pronto y hablemos de política también. Muy bien, muy bien. ¿Parece? Gracias por invitarme. Bueno, y a todos ustedes, como acaba de decir Guicucci, esperamos que este Papa es una bocanada de aire fresco y sin duda está demostrando que el aire fresco. Ojalá que esa frescura que está trayendo como signo al mundo afecte a la Argentina y que nuestros gobernantes cierren la boca y inhalen un poco de ese aire fresco que tanto necesitamos los argentinos para salir adelante y entrar en una senda de paz, de tranquilidad, de no confrontación y de salir de la miseria, ¿no? Salir de todo este engaño y mentira, de todo esto diabólico que vivimos. Ojalá que eso sea así. Y creo que como es un pueblo mariano, y evidentemente la Virgen María, nosotros siempre cuando viene tanto palo, siempre hay una mano, ¿no? Y la Virgen María que nos trae y nos da una oportunidad más. Creo que esta es una. Y no debemos desaprovecharla. Y espero que nuestros gobernantes no la desaprovechen. Es la oportunidad. Los espero el próximo lunes aquí en Producción Nacional. Gracias.